Hola, hola, hola. Hola, muy buenos días. Bueno, primero quiero darle las gracias por el tiempo, por el espacio, agradecerle a Virtual Educa por la invitación, a la Unifrance en cabeza de su rectora Verónica por la invitación. Les quiero primero compartir que estoy muy emocionado de regresar a las tablas, al escenario. Hace 2 años no salía obviamente por la pandemia, así que es mi primer presentación post-pandémica. Así que, bueno, espero dejar un poquito los nervios que se acumularon en esos 2 años ahí encerradito en casa. Vengo a contarles un poquito la experiencia, yo trabajo por una empresa privada, se llama Cloud Labs, soy el CTO de la empresa. Quiero contarles un poquito la experiencia que hemos venido desarrollando, no solo como empresa, sino para transformación educativa. Llevo casi 20 años trabajando en educación y soy un apasionado por la transformación educativa, por la tecnología educativa. Así que antes contarles un poquito sobre Cloud Labs. Cloud Labs es una empresa colombiana en donde desarrollamos laboratorios virtuales bajo un concepto de Virtual STEM. Buscamos que este concepto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática se pueda abordar a través de una plataforma de formación virtual. Creo que Luis me hacía una introducción muy buena cuando hablaba de transformación digital. Nosotros hace 10 años trabajamos en laboratorios virtuales, pero con la pandemia pues obviamente fue un crecimiento grandísimo el que tuvimos. Actualmente estamos en cerca de 35 países, creo que un poco más si mis cifras no están mal. Más de 650.000 estudiantes han pasado por nuestra plataforma en más de 4.800 instituciones. Contarles que el portafolio son más de 568 simulaciones, acompañadas de contenidos curriculares, simulaciones en 17 áreas diferentes: electricidad, electrónica, física, química, biotecnología, biología también. Bueno, como les digo, son 17 áreas, inclusive matemáticas. Tenemos unas simulaciones también muy poderosas y muy potentes en matemáticas. Y aquí me detengo un poquito porque no solo es un tema de transformación digital, sino de transformación digital con pedagogía, con intención pedagógica. Nosotros privilegiamos un modelo de aprendizaje basado en retos, ¿sí? En donde cada simulador presenta un reto. Bien lo decía Luis en su presentación, uno de los casos donde habla del desarrollo de las skills, de las habilidades, de las competencias, pero enfrentados a un problema, a un contexto, a una situación. Aquí no me quiero detener mucho en el producto, voy a estar el día de hoy y creo que parte de la mañana, si quieren, de pronto conversamos un poquito más sobre el producto, pero me voy a detener un poquito, contarles la experiencia de cómo buscamos llevar un poco la inteligencia artificial a este producto que ya tenemos en el mercado, que lo tenemos en inglés, en español, en portugués, inclusive parte del portafolio está en turco también. Eso que están viendo en pantalla son algunos de los reconocimientos que como empresa hemos logrado en esa trayectoria de 10 años. Ahora sí vamos a entrar un poquito en el ámbito que nos compete y que les queremos compartir el día de hoy, el tema de inteligencia artificial aplicado a nuestros laboratorios virtuales. Para resumirlo un poquito y no entrar en tecnicismo, la inteligencia artificial pues busca construir o desarrollar unos modelos matemáticos que permitan analizar datos y que esos datos nos sirvan para algo. Eso es lo que queremos hacer en Cloud Labs y lo que estamos haciendo y lo que les vamos a compartir un poquito, para que esas tareas sean un poco automáticas. Tal vez muchos de ustedes estén relacionados con el término, lo identifiquen, algunos tal vez no. Para ponerles algún ejemplo, cuando utilizamos el reconocimiento de voz de nuestro teléfono, sea Google Assistant o Siri para los usuarios de Apple, ahí detrás hay todo un tema de inteligencia artificial y estos algoritmos van aprendiendo de ellos. Y aquí me detengo también un poco. Estos algoritmos se van aprendiendo y se van entrenando a partir del uso que se le hace. Por ejemplo, en estos días veía un documental de inteligencia artificial de cómo lo hace Google, y para su asistente de reconocimiento de voz utilizan y graban muchas personas, inclusive personas con problemas digamos físicos, que le permite expresarse muy bien para que el algoritmo aprenda a reconocer eso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo con Cloud Labs. Son metodologías de Deep Learning, se llaman, en donde los estudiantes fortalezcan esa oferta de laboratorios virtuales en STEM. Queremos fortalecerla acompañada de ese Deep Learning. Lo que vemos ahí en la imagen, no sé si esto tenga láser, pero lo que vemos en la imagen es una representación gráfica de una red neuronal
¿Qué es una red neuronal? Es un tema matemático que lo que se inspira es propiamente en las redes neuronales que tenemos nosotros en nuestros cerebros y que a diario se van construyendo. ¿Qué dice la ciencia? Se va perdiendo un poquito la capacidad de construirlas con la edad, pero finalmente siempre se pueden estar construyendo. Voy a ponerles un ejemplo un poquito más práctico. Las redes neuronales se van conectando y se van creando en nuestro cerebro a partir de experiencias o de aprendizajes o de la repetición de cosas. Voy a ponerles otro ejemplo, en mi caso pandémico. Antes de la pandemia, 15 días antes, me tuvieron que operar una rodilla, así que bueno, me mandaron a hacer ciclismo como deporte. No sé aquí cuántos practiquen el ciclismo, pero es una cosa muy particular porque el ciclismo activa unas cosas que nunca me habían pasado a mí en la cabeza, y dentro de eso he podido percibir que he construido nuevas habilidades y nuevos skills a partir del ciclismo, disciplina, resiliencia, bueno, muchas cosas que sabía que de pronto las tenía, pero por poner un ejemplo práctico. Me encarreté tanto con el tema que utilizo algo que se llama unos chocles, que son unos zapatos que se anclan a los pedales y uno va amarrado en los zapatos. Resulta que eso uno necesita tener una técnica para soltar el zapato, porque si no en un freno de emergencia, en un bache en la vía, pues se puede uno caer amarrado a la bicicleta. Obviamente me caí, pero lo que les quiero contar es que con la repetición y con el entrenamiento aprendí a hacer el movimiento de taloneo para sacar eso, y eso ya está construido en una red neuronal mía, ya está construido eso, no me volví a caer y ya es un tema automático. Les pongo este ejemplo porque es lo que estamos haciendo en Cloud Labs, estamos implementando esos modelos matemáticos para que haya reconocimiento de patrones de comportamiento en los estudiantes. Que los estudiantes podamos dentro del mismo laboratorio virtual reconocer su comportamiento. ¿Cuánto pasa analizando el problema, por ejemplo? Porque ya les decía que el laboratorio virtual arranca con un reto, una situación, un problema. ¿Cuánto pasa analizando el modelo matemático relacionado? Muchas veces si es un laboratorio, por ejemplo, de ondas, tenemos que resolver una longitud de onda, un periodo, una frecuencia, o si nos vamos a un laboratorio de límites, un límite lateral, por ejemplo, ¿cuánto pasa el estudiante resolviendo la parte matemática del laboratorio? Porque puede ser que el laboratorio sea de biotecnología, pero tiene que hallar, no sé, una curva exponencial de crecimiento de una bacteria, de un virus. ¿Cuánto pasa entendiendo el problema, pero cuánto pasa resolviéndolo y cuánto pasa entendiendo la matemática alrededor de ese problema? Eso es lo que estamos utilizando la inteligencia artificial dentro de Cloud Labs para resolverlo. Que al final eso se convierta en una evaluación que le permita no solo al estudiante y al docente reconocer fortalezas y reconocer, podemos decirlo, las debilidades o aristas de esas competencias que no estén tan desarrolladas en el estudiante. Y finalmente, pues, sabemos que tenemos fortalezas en ciertas habilidades. Algunos tienen una fortaleza para el arte, para la ingeniería, para las matemáticas, y poder hacer también sistemas predictivos que nos permitan identificar cómo se va a comportar ese estudiante frente a un proyecto. Voy a retomar algo que decía Luis ahorita, en donde un estudiante en una de las universidades que mencionaba el modelo es escoger qué voy aprendiendo y al final creo que se suman los créditos para un MBA. Si no me equivoco, ese era el ejemplo que ponía Luis. Nosotros, ¿qué pretendemos? La plataforma tiene un portafolio de más de 500 simulaciones para Virtual STEM, pero lo que promovemos también es el desarrollo de proyectos dentro de nuestra plataforma. Entonces, proyectos que tengan que tomar varios laboratorios para desarrollar todo un proyecto completo. Por ejemplo, no sé, penicilina casera es uno de nuestros proyectos que promovemos de pronto para la formación secundaria. Pero que a partir de eso entonces tenga que ir a entender cómo funcionan los límites laterales, cómo funciona el antibiótico aplicado a una bacteria, cómo funciona, por ejemplo, el proceso de crecimiento de bacteria utilizando un simulador de biología, y alrededor de eso ir desarrollando el tema. Finalmente, ¿qué buscamos con toda esta inteligencia artificial, con todas estas matemáticas? Buscamos que el producto, además de entregar una calificación, digamos en términos de datos, en términos de un score, de un puntaje del estudiante dentro del simulador, que además de eso entregue unas competencias científicas, entendiendo por competencias que le permitan al estudiante evaluar, identificar sus fortalezas, como lo mencionaba ahora,
Y debilidades más allá de una calificación convencional, más allá de 80 sobre 100, de 5 sobre 10, como lo estamos calificando. Y en ese orden de ideas, entonces, revisamos con parte del equipo de la empresa, dentro de la empresa tenemos también personas con perfil académico, con experiencia en modelos pedagógicos activos, formación por proyectos, aprendizaje basado en problemas. Analizamos un poco el bachillerato internacional, la educación 3D, la enseñanza del STEM y planteamos unas competencias científicas, que son las que ven en pantalla. Entonces, unas competencias de desempeño, en donde buscamos evaluar resultados obtenidos del estudiante resolviendo ese reto propuesto en el laboratorio. Unas competencias lógico-matemáticas, que son cómo formula las soluciones, el modelo matemático, resuelve la ecuación que necesita para resolver el laboratorio. Porque independiente de que sea un laboratorio de, por ejemplo, de biología, la fotosíntesis tiene su modelo matemático. Si es un laboratorio de ingeniería, de matemáticas, puede tener, perdón, de electrónica, puede tener matemáticas booleanas, por ejemplo. Comprensión lectora. Como les mencionaba, siempre los simuladores empiezan con un reto, nuestro simulador es un reto, un problema que el estudiante tiene que entender y a partir de ese entendimiento, pues, puede o no resolver el ejercicio. Si yo de entrada no entiendo qué me está planteando el laboratorio virtual, por ejemplo, que tengo que determinar, otro ejemplo, un laboratorio de química para algo que se llama separación de componentes en mezclas por una técnica de gravimetría. Eso suena súper complejo. Pero cuando yo le pongo el reto al estudiante y le digo, vea, esto es un complejo vitamínico que produce la empresa. Ese complejo vitamínico tiene que tener mínimo este porcentaje de gramos en zinc. Separe el zinc de ese componente y determine si el compuesto, si el vitamínico cumple o no. Entonces, si entiende el problema, aplica la técnica de separación, por gravimetría y resuelve el problema, pero tiene que haber una comprensión lectora. Adaptabilidad científica y adopta nuevas habilidades prácticas para resolver los problemas propuestos, pensamiento crítico, evaluar el problema, entenderlo y las posibles soluciones dentro del simulador y un pensamiento científico en donde pues, hay un desarrollo de las competencias propias. Volviendo al ejemplo de química, pues tendrá que desarrollar esas competencias no solo de identificación de equipos de laboratorio, sino el uso de una bomba de vacío, el uso por ejemplo, de un pipetero, de muchas herramientas dentro de un laboratorio. ¿Qué métodos principales usamos? Usamos unos algoritmos, no voy a entrar en tecnicismos de nuevo, en donde se etiquetan esos datos que obtenemos de los estudiantes. Voy a poner un ejemplo también práctico. Hay muchos sistemas de inteligencia, sobre todo, por ejemplo, digamos que hablando de los más avanzados en reconocimiento visual, los que utiliza, por ejemplo, Tesla para que sus autos conduzcan automáticamente. Esos sistemas de inteligencia reconocen el entorno, pero reconocen también los objetos. Y hay un proceso de entrenar esos algoritmos o esos sistemas. Y ese proceso se llama etiquetado de datos. Si yo tengo un algoritmo que me identifica fotografías de hipopótamos, por ejemplo, ahorita que veíamos el hipopótamo, el sistema hay que entrenarle y decirle, se equivocó, esto no es un hipopótamo, esto es un elefante, o esto es un rinoceronte. Y debe haber alguien que lo etiquete, eso se llaman algoritmos supervisados y es lo que nosotros hacemos. Obtenemos, en el proceso en el que estamos obteniendo los datos de esos algoritmos y los estamos comparando con lo que para nosotros son los datos ideales en el desarrollo de un laboratorio. ¿Por qué? Porque como la red neuronal y la matemáticamente necesita con qué compararse. ¿Cómo me comparaba yo en la bicicleta? No me estoy cayendo, alcanzo a poner el pie antes de caerme. Entonces, esa es la comparación que se hace matemáticamente. El dato que está obteniendo el sistema matemático o el sistema de inteligencia artificial es el esperado. Y finalmente, entonces, contándoles un poquito qué hacemos. Nuestros simuladores los estamos, como les digo, es un producto que está en el mercado hace varios años y con clientes en muchos países, pero lo que estamos haciendo es incluyéndole sistemas de recolección de datos. Sabemos que la vida de un sistema artificial, de inteligencia artificial, es la cantidad de datos. Así que escogimos 3 simuladores, uno de química, uno de matemáticas y uno de motores eléctricos. Y de ellos estamos recogiendo alrededor de 130, 135 datos de cómo se comporta el estudiante ahí. Lo que les decía, cuánto pasa resolviendo el reto, lo matemático, leyendo el reto, entendiéndolo en el procedimiento. ¿Cuántas veces tiene que abrir el procedimiento? Porque eso también me da una lectura indirecta de si está entendiendo el procedimiento, si tiene que leerlo 30 veces.
Y nuestros laboratorios entonces los separamos en algo que llamamos como checkpoints. Esto que están viendo en mi imagen es un laboratorio de química, por ejemplo. Pero antes de entrar al concepto de la química, prácticamente aquí de destilación, se tiene que hacer el ensamble de laboratorio. Ese ensamble de laboratorio pues también tiene unas competencias asociadas de desempeño, más que de conocimiento. El conocimiento vendrá en el momento en que él diga cuánto rendimiento tuvo mi destilación. Pero en el desempeño pude hacer el montaje de laboratorio fácil, rápido. Tuve que repetirlo porque él puede equivocarse haciendo el montaje de laboratorio y tiene la opción de volver a empezar, pero todo eso lo recogemos. ¿Cuántas veces tuvo que empezar? ¿Cuántas veces esa destilación se le pasó? Porque eso tiene unos puntos donde no se debe dejar pasar. Entonces, a partir de eso, hacemos la relación de datos, y esto que vemos aquí es un modelo matemático, pero para no complicar mucho el tema, esto es lo que el sistema de inteligencia artificial ve. Perdón, estaba mirando la pantalla del frente de esto. Esto es lo que el sistema de inteligencia artificial ve, una cantidad de puntos, y cada punto de esos es un dato que se compara contra sí mismo. Por eso hay una línea amarilla, porque es el mismo dato comparado contra él, entendiendo un poquito matemáticamente. Entre más amarillo el punto es porque se parece más a lo que esperamos, y entre más oscuro, azul, es porque no se parece tanto. Aquí simplemente quería mostrarles una representación matemática un poquito gráfica, para no sacar unos modelos matemáticos y unas ecuaciones y no hacer densa la presentación, pero es lo que por detrás sucede con los sistemas de inteligencia artificial, particularmente con el que estamos construyendo. ¿Esto qué nos permite? ¿O esto en qué se refleja? Bueno, esto es una de las actividades que estamos haciendo para esa recolección de datos. Esto fue en una universidad en Colombia, con unos estudiantes creo que es de ingeniería eléctrica. Y finalmente todos esos datos, todo eso que les cuento y todo un poquito de charla, ¿en qué se convierte? En una gráfica radial como esta. Esa gráfica radial entonces tiene las aristas de las competencias que les hablaba. Competencia de desempeño, lógico-matemática, la comprensión de lectura, pensamiento crítico, adaptabilidad y pensamiento científico. Todos esos datos nos permiten compartir esta arista, es una arista de competencias, y yo puedo después comparar esta con la de los estudiantes, el promedio grupal, y ver esto dentro de un panorama más claro, que el mismo sistema, por eso hablaba ahorita de sistemas predictivos, que el mismo sistema le entregue al profesor elementos o planes para fortalecer en el estudiante, para promover el desarrollo, porque si finalmente el sistema detecta que hay una competencia fuerte en pensamiento matemático, por ejemplo, lógico-matemático, es una persona que probablemente le va a ir muy bien en una carrera de ingeniería. Estos es algunos de los resultados. Aquí vemos entonces, por ejemplo, un estudiante comparado con el promedio grupal, comparado con el mejor resultado de un laboratorio. Y esto es un estudiante esto fue para las competencias científicas de un estudiante que realizó los 3 laboratorios que les mencioné, uno de química, uno de motores y uno de matemáticas, con características similares. A pesar de que sean áreas diferentes, buscamos que el algoritmo mida las mismas competencias dentro del simulador, independiente del área que se trate. Aquí simplemente vemos un resumen de varias gráficas, una estudiante Erika, Yarok y Verónica, cómo el sistema utiliza esa inteligencia artificial y esos modelos matemáticos para construir las gráficas radiales. Para quienes sean de pronto amantes de los videojuegos y hayan jugado FIFA, esto es parecido a lo que uno ve ahí en velocidad, potencia, disparo cuando uno juega FIFA. Entonces también es usar todos esos elementos que no solo, bueno, los videojuegos son de los elementos que más matemática desarrollan también. Bueno, entonces esto era lo que quería por compartirles, darles las gracias, ahí están mis datos y bueno, espero hayan disfrutado, no haya sido muy técnico y muchas gracias por el espacio.